aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Y entramos a tal vez algunos otros aspectos que demuestran que Dios es nuestro todo, que siempre está para nosotros. Y hoy quiero hablar del aspecto número 11, que Él es mi consejero. Y leemos en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es mi consejero, es nuestro maravilloso consejero, nuestro admirable consejero. Y esto es muy importante entenderlo y hacer como este encabezado, porque tú y yo siempre hemos necesitado de consejería. De hecho, aún sin conocer el camino del Señor, antes buscábamos consejería en cualquier persona, y muchos consejos nos llevaron a la destrucción. Y hoy en día el mundo busca el consejo a través del psicólogo o del psiquiatra, que viene siendo lo mismo pero medicado. El psicólogo es el experto para tratar problemas, sobre todo mentales, de conductas, de vacíos, de cosas que a veces son inexplicables, y tratan de darnos un consejo según la ciencia. Por eso es importante este encabezado, porque Jesús, como nuestro maravilloso y admirable consejero, es el único que tiene la palabra precisa, y es el único que tiene exactamente lo que tú y yo necesitamos. Él es el que tiene la medicina correcta en el momento correcto. Por eso Cristo es un consejero, pero no como ningún otro. No hay otro consejero como el mismo Dios. El salmista David dice en el Salmo capítulo 16, versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja. ¿Quién aconsejaba a David? El Señor. Él tuvo consejeros y también tuvo personas que estuvieron allí para poder ayudarlo, porque dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría, claro, pero siempre escuchó la voz de Dios al final de todos estos consejos y lo comprobó con lo que él creía que realmente Dios le estaba hablando. Por eso dice, bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad, en las noches mi corazón me instruye. En verdad el corazón lo instruía, pero porque escuchaba el consejo de Dios, y por ello bendecía al Señor. Consejero es alguien que guía a otros por medio de sus palabras, ya sean de amonestación, de exhortación o de ánimo. Acordémonos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice su palabra. Así que el consejo de Dios, el cual es su palabra, me enseña y me ayuda para estas 4 cosas. Juan 6:63 dice que el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. El consejo del Señor es espíritu y es vida. Por eso cualquier consejo que tú y yo necesitamos saber, cualquier respuesta que necesitamos para lo que estemos viviendo, solamente la tiene Dios. Y a través de la oración podemos encontrar ese aliento y esa respuesta. Es increíble que he podido ver en algunos pastores que les aconsejan a los de su congregación, a su grey, y les dicen lo que tienen que hacer.
Si están orando por un trabajo y tienen que decidir entre marcharse de la ciudad o no, resultan diciéndole quédese o váyase o haga esto o haga lo otro, cuando no es el papel del pastor. Sencillamente podemos decir: la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios aconseja esto, la palabra de Dios muestra esto. Ahora tú en oración pídele al Padre que Él te muestre, te dé paz en lo que debes hacer. Pero vemos muchos líderes, y no todos, porque no hablo de todos, pero veo muchos líderes dirigiendo a sus ovejitas como si las decisiones de cada persona no tuvieran libre albedrío, y a veces manejan sus vidas, y a veces hasta las esposas resultan haciendo más lo que dice un pastor que lo que dice su esposo. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque el consejero principal es Jesucristo. Y claro, existe la consejería en la iglesia, claro, pero siempre y cuando quien te aconseje te esté llevando a que tomes una decisión sujeta a la voluntad de Dios a través de su palabra. No en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en lo que yo haría. Porque las palabras que Cristo ha hablado son espíritu y son vida. Jesús también dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, o sea, mis consejos, y las pone en práctica, no es solo escuchar el consejo de Dios, pero hacer otra cosa. Y pone en práctica los consejos de Dios, es como un hombre prudente que construyó una casa sobre la roca. Dice que cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en los consejos que Dios le había dado a través de su palabra, o sea, en la roca es Cristo y Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice que el verbo se hizo carne. Cristo es la palabra. El que oye las palabras, el que oye el consejo de Dios, el que oye el consejo bíblico, pero el que lo pone en práctica. De este modo, podemos decir y podemos ver cómo no podemos decir que Cristo es un maravilloso y un admirable consejero, el único. Así, inclusive el apóstol Pedro dijo en Juan 6:68, respondiéndole al Señor la pregunta que él hacía, él le respondió: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes el consejo perfecto, solamente tú tienes el bálsamo que yo necesito, solamente tú tienes la respuesta, solamente tú tienes la paz, la solución, el bálsamo. Solamente tú lo tienes. Solamente tú eres el camino. Es increíble cómo Cristo es experto en todo. Proverbios 12:15 dice que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio. El camino del necio, el necio siempre piensa que tiene la razón. El necio siempre dice: déjeme que yo sé qué hago. Déjeme que yo sé cómo lo soluciono. Déjeme que a mí ya me ha funcionado. Déjeme que yo sabré qué hago. Hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 16:25. Su camino sí es derecho, pero va derecho a la perdición y derecho a equivocarse, derecho a estrellarse, derecho a cometer errores. Pero la otra parte de Proverbios 12:15 dice: mas el que obedece el consejo es sabio. La sabiduría de los rectos viene de Dios, pero por obedecer la palabra. Eso es muy importante. Salmo 73:24 dice: Señor, tú me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Tú me has guiado según tu consejo. El consejo es la palabra de Dios. Proverbios 13:10 también lo habla. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los sabios o los avisados está la sabiduría. Es increíble, es algo seguro que quien actúa con soberbia, con altivez, con orgullo, con prepotencia, va a provocar problemas no solo para su vida,
sino en su entorno, en su relación con todos, en su hogar, en sus hijos, en su trabajo, si se congrega en la iglesia. Porque el soberbio, el altivo como tal, cree que cualquier cosa solo a él le afecta y cree que lo puede sobrellevar solo. Cree que él se puede encerrar en una cápsula donde él no está afectando a los demás y que él va a buscar la solución en sus propios medios y en su propio consejo, precisamente porque es soberbio. Y el necio dice en su corazón: no hay Dios, dice la palabra. Pero sabemos que no es así. Él va a afectar su relación a todo su prójimo, porque los errores marcan inclusive a veces más las personas que están a nuestro lado que a nosotros mismos, porque insisten en el camino equivocado, insisten en no escuchar el consejo sabio, insisten en no querer saber nada de Dios. Además, ¿cómo podrá encontrar el camino perfecto si están en oposición a Dios siempre? No les irá bien, siempre encontrarán problemas. El avisado, según este versículo, es aquel que sí oye el consejo, que tiene un oído dócil a la instrucción y la corrección, que es humilde, que expone sus caminos ante Dios esperando su aprobación y su dirección. Es una prueba que camina según el temor de Dios, que actúa en sabiduría, porque escuchar el consejo de Dios solamente es de sabios. Así que en esta mañana quiero invitarte. Si necesitas un consejo, claro que Dios ha dejado pastores, claro que Dios ha dejado un círculo muy cerrado de personas que tienen una relación buena con Dios y por eso te pueden aconsejar. Eso está muy bien, pero recuerda que el primer consejero que debes ir es a Cristo Jesús. Antes de contarle a un amigo, antes de contarle a un pastor, cuéntale al pastor de pastores, cuéntale al admirable consejero. Y después Dios te moverá a tratar de buscar tal vez una respuesta o una explicación más certera a través de otra persona. Pero primero ve a Cristo, que es la fuente de toda sabiduría y de toda revelación, porque Él es mi consejero. Oremos. Padre eterno de gloria, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu Santo Espíritu. Gracias porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gracias porque entre más estudiamos nos damos cuenta de que tú eres nuestro todo y que tú siempre estás con nosotros. Nos hemos equivocado tomando decisiones incorrectas, haciendo negocios que tú no quisiste que hiciéramos, metiéndonos con personas y en relaciones sentimentales y emocionales que tú nunca las tuviste para nosotros, uniéndonos en yugo desigual y viendo afectadas nuestras vidas. Por no haber aceptado un consejo, por no entender que tu palabra, o tal vez entendemos que dice tu palabra, pero no lo queremos hacer, porque a veces no nos gusta. Te pedimos perdón en esta mañana, Padre. Perdónanos por cada vez que no hemos aceptado tu consejo, por hacer cosas sin consultarte. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta y nos lleva a vivir una vida de la mejor manera. Ayúdanos a no ser necios, sino a ser sabios, y a no ser altivos y orgullosos, sino a ser humildes. Te bendecimos, mi Rey, y te entregamos esta mañana en tu presencia, pidiéndote que tu Santo Espíritu nos guíe, y dándote gracias, Padre, por permitirnos entrar al trono de la gracia a través de Jesucristo. Oramos en esta mañana a ti, Padre, en el nombre de Jesús, y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo fuerte para todos y muchas bendiciones. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía.